No sé si habéis escuchado alguna vez el testimonio de alguna persona víctima, pero normalmente se han visto abocadas a un silencio, al olvido, a una soledad tremenda. Mucha gente le han dicho tenéis que pasar página, ¿no? Esto lo decía Lidia Troya del proyecto Repara a propósito del acto de reparación celebrado el pasado 21 de octubre en la Catedral de la Almudena de Madrid, cuyo propósito era poner en el centro a las víctimas y supervivientes de abusos en la Iglesia. La archidiócesis a cuyo frente está el cardenal José Cobo puso en práctica una de las recomendaciones que aparecían en el informe del Defensor del Pueblo, adelantándose incluso a otras iniciativas similares por parte de las autoridades civiles o de la Conferencia Episcopal Española. En el episodio de hoy daremos un repaso a dicho acto y a partir de él extenderemos la mirada hacia el enorme pozo de dolor que son los abusos en la Iglesia. Quédate conmigo y veamos si podemos extraer una nota de esperanza durante los próximos 30 minutos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 176º episodio. El podcast de Vida Nueva. En la página 658 del informe del Defensor del Pueblo a propósito de los abusos en la Iglesia Católica, se ofrece una recomendación que dice así: la primera necesidad de las personas que han sufrido abusos sexuales en el entorno de la Iglesia Católica es la de ser reconocidas. Un reconocimiento que no debe ser confundido con afán de protagonismo, como a veces escuchamos o leemos en entornos que se niegan a reconocer la profundidad y gravedad de los abusos eclesiales. Dicho reconocimiento parte de la necesidad de estas personas de no ser silenciadas, de sentir y experimentar que aquello que vivieron es creído y demostrado como cierto. Y como decía, eso queda muy lejos del afán de protagonismo. Durante el acto de reparación a víctimas de abuso eclesial en la Catedral de la Almudena, se escuchó el relato de las víctimas, pero no se especificó si lo leían las propias víctimas u otras voces elegidas. En cualquier caso, lo que se escuchó fueron testimonios como este que leemos en Vida Nueva. Quien abusó de mí consiguió corromper mi mundo de relaciones. Me traicionó al brindarme ayudas que siempre se cobró y me manipuló al cargar sobre mis espaldas deberes morales y religiosos que él no dudaba en incumplir. Convencida de que no había salida, llegué a creer que solo la muerte me libraría de la condena impuesta. Palabras que no son muy diferentes de otras que podemos escuchar más allá de los límites de España. El abuso no distingue entre fronteras y las consecuencias sobre las personas son igual de devastadoras allí donde la depredación no encuentra barreras. Así habla una mujer que testimonió los abusos sexuales en una congregación presente en un país del África Occidental. Durante los 21 años que fui religiosa, tuve contacto con muchas religiosas que experimentaron el abuso de muchos tipos distintos, y eso era contrario a lo que yo quería dentro de mi corazón para servir al Señor. Decidí abandonar la comunidad. Me dijeron: vale, vas a hacer los votos. Yo te puedo ayudar y también te puedo dar ayuda para la familia, pero hace falta una economía del bienestar. ¿Esto qué es? Me dijo que economía del bienestar significa que un sacerdote y una hermana pueden mantener relaciones sexuales y economizar el bienestar. Yo le dije que no estaba para nada de acuerdo con eso. Él se negó a ayudarme. Lo dejé allí, pero vi que ayudaba a muchas hermanas, las mismas con las que se acostaba cuando todavía eran novicias. Cuando eran novicias jóvenes, siempre se acostaban con él y lo que más me dolía era que esas mismas hermanas siempre eran nombradas superioras. Las superioras se alían con los sacerdotes les dan dinero, les presentan a las religiosas como si fuera un trabajo para la congregación, pero en realidad, cuando la hermana llega allí, se da cuenta de que es prostitución. Su testimonio completo lo puedes escuchar en un documental titulado Religiosas abusadas, el otro escándalo de la Iglesia. Dado que el ser humano suele tener una perspectiva que se limita al pequeño entorno en el que vive,
Ensanchar los horizontes permite ver que lo que sucede en un punto del planeta puede tener relación directa con lo que sucede en otro, que no se trata de casos aislados, sino que hay algo más grande detrás de esos hechos. El abuso en la Iglesia se incorporó a la estructura de relaciones y formas de actuar. Esa economía del bienestar es una traducción mía. La expresión que utilizaba la religiosa era economie du salut, que también se podría traducir como economía de la salvación. Vendría a ser el intercambio de mercancía para alcanzar la salvación. En este caso, las víctimas de abuso, sus cuerpos y sus conciencias son la mercancía para alcanzar esa salvación. Eso duele. Genera una huella profunda. Por eso mismo tiene mucho sentido que el primer momento del acto de reparación de la Archidiócesis de Madrid se realizase en el exterior del Templo de la Almudena y no en el interior. Para mucha gente, los espacios eclesiales son sinónimo de terror. Y no hablamos de esa tendencia del cine hollywoodiense de utilizar lo cristiano solo para las películas de sustos o para la bajeza moral, sino que nos referimos a un auténtico y permanente terror vital. Celebrar un acto en el marco de un espacio religioso puede suponer estar dando la espalda a aquellas personas cuyas heridas todavía no les permiten pasar del umbral de un templo religioso. El acto, por tanto, tuvo varios momentos. Valentín Rodil, responsable del equipo terapéutico del proyecto Repara, describía el primero de ellos de este modo. El acto va a tener 3 partes que se corresponden quizá con las 3 cosas importantes de hoy. En primer lugar, su palabra, la fuerza de su palabra, una palabra silenciada que en pequeños fragmentos nos va a llegar en palabras de otros lectores. Para ellas, para las personas que nos han dado estas palabras, supone la visibilización de lo que han vivido. Para nosotros, el aprendizaje de lo que supone también entender lo que han pasado. Es un acto duro y es necesario, pero no es ni por menos tan duro como lo que estas personas han pasado. Así que sus palabras van a ser sin duda lo más valioso. Cada testimonio vamos a acompañarlo con silencio. Un silencio que nada tiene que ver con el que se mantiene cuando no se habla sobre un abuso cometido. Al contrario, se trataba de un silencio de interiorización, de comprensión, de asimilación. Puede que incluso de descubrimiento. Seguro que conoces el caso de alguna persona que haya ido a una revisión médica por unos dolores y le hayan detectado un tumor con metástasis, falleciendo al poco tiempo. Los comentarios posteriores suelen tener que ver con que el cáncer acabó con esa vida rápidamente. Sin embargo, la realidad es que eso fue un proceso mucho más largo. La enfermedad creció en silencio, primero en algún punto del cuerpo y más tarde rompiendo las barreras de ese órgano y viajando al resto del organismo. Así han sido los abusos en la Iglesia. No es que de tantos casos que salen a la luz la Iglesia se esté resquebrajando. La enfermedad estuvo presente mucho antes de detectar la metástasis. Creció en el silencio sin denuncias y en los cambios de destino sin consecuencias. Hemos comenzado el episodio con las palabras de Lidia Troya recordando cómo a muchas personas que han sufrido abusos les han dicho en un momento u otro que tienen que pasar página. Precisamente el lema de ese acto de reparación fue «No queremos pasar página», para resaltar la violencia implícita que puede estar gestándose en una frase dicha sin empatía ni conocimiento. Pero si no pasamos página, entonces nos quedamos atascados solo en eso, ¿no? Podría llegar a pensarse. Para clarificar esto último, se me ocurría una imagen muy sencilla. Podemos imaginar un hogar cualquiera, el nuestro propio, por ejemplo. Tiene varias estancias, varias habitaciones. En todas ellas puede haber recuerdos concretos colgados en paredes o sobre las estanterías. La fotografía de una boda, el recuerdo de un viaje, el dibujo de una hija. Todos esos elementos están cargados de significado y tienen importancia por sí mismos. No nos anclan en el tiempo. Nuestra vida sigue. Sin embargo, están siempre ahí para atestiguar que aquello sucedió, que la boda se celebró o que el viaje tuvo lugar. Otra cosa distinta es cuando a fulano de tal, responsable de no sé qué grupo, le molesta tener presente que no hizo lo suficiente y como consecuencia, alguna persona sufrió a manos de su victimario.
no le gustará que la foto esté colgada en la pared. Eso no quita que deba estar ahí, bien visible, disponible para cualquiera que ponga un pie en esa casa. En el número de esta semana, Vida Nueva concentra la portada en el acto de reparación llevado a cabo en la Archidiócesis de Madrid. Sin embargo, el sumario contiene muchos otros temas relacionados con la actualidad eclesial, como el reciente fallecimiento de Gustavo Gutiérrez, el asesinato en Chiapas de Marcelo Pérez o el pliego de Martín Gelabert sobre la dignidad humana. Si quieres tener acceso a información como esta desde cualquier parte del mundo, considera ahora suscribirte a la revista para recibir 47 números al año. Tienes la información de cómo hacerlo en vidanuevadigital.com/suscripciones. No abusó solo una persona de mí, abusa una comunidad entera que lo permite. La culpa de que haya malos en la iglesia es que haya buenos que no denuncian a los malos. Lo que hace daño a la iglesia no es la denuncia, sino lo que pasa en ella. Los malos ganan cuando los buenos no hacen nada. Del testimonio de un hombre del que abusaron siendo menor en el colegio de una congregación religiosa. Tal como decía Valentín Rodil de Proyecto Repara, algunas víctimas prestaron sus palabras para que fueran leídas en el acto de reparación celebrado en la Catedral de la Almudena. Y tal como hemos dicho en otros episodios, las formas cuentan. Importa el modo en el que se lleva a cabo una determinada actividad, porque eso repercute en las emociones de los demás. Sobre aquel día, Juan Carlos Cruz, víctima de abuso en Chile, comparte su testimonio con Vida Nueva. El 21 de octubre, sentado en la inmensidad de la Catedral de la Almudena, rodeado de otras víctimas supervivientes de abuso y de tantos que quieren apoyar, sentí una emoción profunda. He asistido a otros actos en los que al final me sentí defraudado, como si las palabras fueran pronunciadas solo para cumplir o quedar bien. El lunes fue diferente. Sentí que cada palabra era sincera, que las heridas que llevo conmigo fueron reconocidas y que la archidiócesis, liderada por su propio cardenal arzobispo José Cobo, se comprometía verdaderamente a no pasar página. No queremos, no podemos, no debemos pasar página. Hoy nos convocan las víctimas de abusos. Es con vosotros y vosotras, con vuestro clamor, con quienes queremos estar y quedarnos. Sabe Dios que no nos mueve otra voz. Estáis en el corazón de la Iglesia y ahí queremos que sigáis, aun cuando a veces no hemos sido responsables ni samaritanos con vuestro dolor. Juan Carlos Cruz seguía compartiendo cómo acogió las palabras pronunciadas por el cardenal Cobo en la parte del acto que transcurrió en el interior de la catedral. El cardenal también dijo algo que poco se oye por parte de un obispo. Nunca será suficiente lo que hagamos para reparar lo que ha sucedido. Ese reconocimiento de que nada puede borrar completamente el dolor, pero que nuestras heridas no serán en vano, me dio esperanza. A través del sufrimiento y el atreverse a hablar, se ha empujado a la Iglesia a repensar muchas cosas, a cambiar y purificarse, dijo. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que, por fin, los esfuerzos del Papa Francisco sobre el abuso sexual estaban siendo tomados en serio aquí en Madrid. Y mejor aún, puestos en práctica. El cardenal Cobo, con una humildad sincera, se comprometió a hacer todo lo posible para garantizar que lo que nos ocurrió a tantas y tantos no vuelva a suceder. Sabemos que no es momento de muchas palabras. Seguro que estáis cansadas y cansados de palabras huecas. Solo quisiéramos ayudar a alumbrar con vuestra voz un nuevo momento,
Es el tiempo de los hechos, de escuchar, de aprender, de reconocer y de reparar, pero sobre todo de agradecer vuestra valentía y la luz que nos dais. Las lágrimas y las heridas nos han abierto los ojos para reconocer que no hemos cuidado a las víctimas, que no os hemos defendido y que nos hemos resistido a entenderos cuando más lo necesitabais. Lo sentimos profundamente. En este acto reconocemos que ha habido abusadores dentro de la Iglesia. Nos ha costado reconocerlo. Son lo opuesto a lo que pretendemos anunciar y hacer. Que los haya en otros sitios no nos sirve de ningún consuelo. En la Iglesia ha habido abusadores y, para desgracia común, los sigue habiendo. La raíz de ese mal excede los límites cristianos y se encuentra en los cimientos mismos de las sociedades. Se permite abusar del vulnerable si tienes el carisma suficiente y una red social que te sirva de apoyo. No solo victimiza el victimario, sino toda persona del entorno de este que culpabilice a quien sufrió el daño. El acto finalizó con el plantado de un olivo en el exterior del templo, al que acompañaba una placa en memoria de todas las personas víctimas de abusos en la iglesia. Es una placa que, como escuchábamos antes, recoge el sufrimiento de muchas personas alrededor del mundo, lo que en ningún caso puede servir como excusa para que en esos respectivos lugares se realice también una visibilización o un acto de reparación de similares características. Que la verdad salga a la luz es imprescindible para poder recorrer la senda de la reconciliación. Y cuando miramos al conjunto de nuestra sociedad, lo que nos encontramos es con cada vez más casos de violencia en lugares que antes parecían impensables. El abuso en ámbitos eclesiales, violaciones perpetradas por menores, la normalización de la violencia sexual. El alma se nos cae al suelo abatida frente a un día a día tan descorazonador. Jean-Marc Sauvé es el presidente de la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia de Francia. En una entrevista al medio RCF de este mismo mes, respondía a una pregunta acerca de lo desesperanzador que resulta el panorama actual en el contexto del abuso y la violencia. Hace 10 años o hace 5 años habría respondido que eso no era razonable. Hoy creo que la verdad es necesaria. Y es necesaria para que la mayoría de personas víctimas puedan estar mejor. Plus grand nombre possible de personnes qui ont été victimes puissent aller mieux. Citando el Evangelio, solo la verdad nos puede hacer libres. Seule la vérité peut nous rendre libres. Y la libertad conduce a la Iglesia Católica de una determinada manera, así como al resto de instituciones, para reconocer su culpa, porque nadie lo ha hecho de manera correcta. La société à battre leur culpe parce que personne n'a fait correctement son boulot. No hemos querido ver, no hemos querido saber, no hemos querido poner en práctica medidas de prevención. Hay que reconocer la culpa. Además, también creo que colectivamente, más allá del sufrimiento de las víctimas, estaremos mejor si nos sabemos confrontar con la verdad y si sabemos aceptar las consecuencias. Esto no es pasar página sobre un pasado que hay que ocultar ni poner una capa de silencio. No. Tomemos las cosas de manera positiva y eso permitirá un renuevo con la palabra de la Iglesia y del Evangelio. No olvidemos el pasado. No podemos borrarlo. Hace falta partir de ese pasado y mirar al futuro con más optimismo y dinamismo. Mais il faut se tourner à partir de ce passé, se tourner vers l'avenir avec, je dirais, beaucoup plus d'optimisme et de dynamisme. Claro que sigue habiendo abusadores en la Iglesia, pero también hay millones en contra de que sigan actuando en las sombras y con el deseo de que hagan frente a las consecuencias de sus actos. Por supuesto que hay voces que no han sido escuchadas. También hay millones dispuestas a prestar el oído. Siempre desde la perspectiva que un solo caso de abuso ya es excesivo.
Ese dolor está ahí y formará parte de la Iglesia durante el resto de sus días, lo cual no es impedimento para construir un futuro más seguro y acogedor. No es tiempo de callar, nunca lo ha sido aunque estuviese socialmente aceptado. Ese mea culpa del acto de reparación celebrado en Madrid es extensivo y se puede convertir en un nostra culpa colectivo. Parte de ese silencio destructivo se apoyaba y se sigue apoyando en lo solitaria que queda la voz de denuncia en el ambiente eclesial. Decir que este gesto o aquel comportamiento no era propio del Evangelio o incluso tenía aspecto de abuso, solía llevar a ser señalado como agitador de la paz, agorero o cualquier otro calificativo de tono extremista. Era la comunidad en su conjunto quien tendía a restarle importancia, en especial si el señalamiento era dirigido hacia alguien bien considerado e integrado. Esa presión social ha constituido y sigue constituyendo parte de la responsabilidad colectiva. No solo acalla la voz de la víctima, sino también la de cualquiera que valide o visibilice su herida. Muchas parroquias, colegios, movimientos o grupos se sorprenderían al conocer las consecuencias de los actos de este catequista, de aquella acompañante o de tal director espiritual, si tuvieran la voluntad de seguir la pista del dolor. Cuando se desentienden y el tiempo pasa, puede ocurrir que la situación explote a golpe de titular, cuando el párroco de aquella época leyera en el periódico: «Ver sus genitales en mi cara, al amparo de la risa del grupo, condicionó mi vida sexual de por vida». Luis Alfonso Zamorano, sacerdote de Verbum Dei y especialista en acompañamiento a víctimas de abuso, dice esto en Vida Nueva: «Las víctimas no van buscando un rédito económico, lo certifico desde mi experiencia. Eso no quita para que no tengamos que hacernos cargo de ver cómo ayudar a cerrar heridas. Y la cuestión económica, con toda su carga simbólica, es inexcusable. No como una limosna ni una indemnización en el sentido jurídico, sino como un acto de justicia y solidaridad. La reparación económica debe ir acompañada de muchas otras medidas: justicia civil y canónica, búsqueda de la verdad, reconocimiento, asunción de responsabilidades, transparencia en la comunicación, petición de perdón, garantías de no repetición». El agresor, o en su caso la institución, tiene hoy la excelente oportunidad de demostrar con estos procesos que en el centro de todo están la preocupación y el cuidado de aquellos que han sido vulnerados tan gravemente. Es el único camino para que como Iglesia podamos recuperar la escasa credibilidad que nos queda en muchos lugares del mundo. Muchas diócesis del mundo se han declarado en bancarrota al tener que afrontar el desembolso económico del que habla Luis Alfonso Zamorano como parte del proceso de reparación a las víctimas. La Archidiócesis de Los Ángeles en Estados Unidos, por ejemplo, va a indemnizar a cada víctima con unos 600.000 euros. Son 1.353 víctimas. En total, unos 810 millones de euros. 880 millones de dólares. A más de un obispo o de un fiel laico le tiemblan las piernas cuando piensa en las posibles consecuencias de la bancarrota de su diócesis. Pero la compensación económica no es más que un aspecto de un proceso de reparación mucho más complejo. El cardenal Cobo explicaba el significado del acto en la Catedral de la Almudena de este modo: esto es un fruto de un proceso que iniciamos hace años y que hemos querido hacer con las víctimas. Es decir, desde el principio ellas nos han acompañado y nosotros las hemos acompañado. Es como el final de un proceso también de acompañamiento, donde hemos descubierto también su valentía y donde ellas también han preparado este encuentro. Es decir, este no es un encuentro por las víctimas simplemente, es un encuentro con las víctimas, con todas las que hemos acompañado y con todo lo que ellos han aportado para llegar a este momento, ¿no? Yo creo que no es nuevo el perdón, es decir, desde el Papa Francisco hasta nosotros en muchos momentos hemos pedido perdón. También las propias víctimas nos dicen que entienden el perdón. Ellas lo que quieren es caminar con nosotros, ¿no? Yo creo que es una nueva etapa, no es tanto el pedir perdón, que ya lo hemos hecho en muchas ocasiones y que está en nuestro corazón, sino un perdón con conversión. Es decir, cómo queremos caminar con ellos, con su dolor, y también cómo queremos abrir también nuevos espacios, también dentro de la Iglesia, ¿no? Cómo su voz la vamos incorporando en las cosas que hacemos, en nuestras actividades. Se trata de abrir caminos nuevos, es decir, no se trata de decir olvidamos y empezamos una nueva etapa, sino vamos a caminar
con la sabiduría y la autoridad de las víctimas, con todo lo que ellas nos han aportado y nos están aportando. Con ese caminar y con ese bagaje es con el que queremos caminar como Iglesia. No podemos decir aquí no ha pasado nada, sino aquí ha pasado y queremos aprender desde su voz, desde su aprendizaje, por dónde actuar, en nuestras formas de estar, en nuestra forma de educar, en nuestras formas de estar presentes en la sociedad. Aquí, como en todo ámbito humano, nos encontraremos con quien no quiere aprender. Por el bien de las víctimas, que es también el nuestro propio, ojalá ese número tienda a 0. Como decía Jean-Marc Sauvé, miremos con optimismo hacia el futuro. Pero tengamos cuidado, no sea que por centrar la vista en un lugar lejano, estemos dejando de ver el abuso que se está cometiendo justo al lado de nuestra puerta. Además de todo el contenido que podemos leer en el número de Vida Nueva, esta semana han ocurrido muchas otras cosas en el panorama eclesial. Ayer se presentó la cuarta encíclica de Francisco, Dilexit Nos, sobre la devoción al corazón de Jesús. El arzobispo Bruno Forte decía durante la presentación que quienes piensan que el pontificado de Francisco está aplastado en lo social es que lo han entendido torpemente. Por otra parte, el Papa Francisco ha bajado el sueldo a los cardenales, la segunda vez en 3 años. Además, las exmonjas de Belorado han denunciado a la Guardia Civil la presencia de un dron de vigilancia en el espacio aéreo sobre el monasterio. Muchas cosas para que te las pierdas. Si quieres estar al tanto de todo, considera darte de alta en la lista gratuita de correo o en el WhatsApp de la revista. Encuentras la información de cómo hacerlo en vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. Hemos explorado parte del impacto de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica a partir de la voz de las víctimas. El acto de reparación celebrado el 21 de octubre en la Almudena visibilizó el dolor y el sufrimiento de quienes han sido tradicionalmente obligados a pasar página. Nos hemos asomado a ese mismo sufrimiento más allá de España, constatando que el abuso en la Iglesia no entiende de fronteras. Si bien temas como el de hoy son desgarradores, espero que te haya gustado el episodio. Si es así, considera pasar el enlace a quienes creas que le puede venir bien escucharlo. Muchas gracias por quedarte conmigo este ratito. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.